Bienvenidos a Pulso Político, amigos televidentes. Soy Carlos Rabascal y en este domingo 28 de abril del año 2013 vamos a tratar o vamos a hacer una evaluación sobre la gira presidencial. Pero más allá de la gira presidencial, que evidentemente toda gira de un presidente de cualquier nación del mundo genera expectativa, la idea es analizar cuáles son los resultados pragmáticos o lo que se consiguieron, que hubo en esta gira presidencial, y luego de la gira, cuáles son las acciones estratégicas, las acciones ya en la cancha, en el campo, para poder obtener los resultados que todos los ecuatorianos esperamos. Más crecimiento económico, más desarrollo social, más generación de empleo y evidentemente un país más progresista y más solidario, por cierto. Para hablar sobre o evaluar sobre la gira presidencial y para hablar la hoja de ruta que debe seguir el Ecuador para poder suscribir el acuerdo con la Unión Europea y para poder implementar políticas industriales que permitan esa generación de empleo y el cambio de la matriz productiva, hemos invitado a los siguientes personajes. Henry Kronfle, diplomado en Economía, empresario guayaquileño, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Manuel Chiriboga, sociólogo, ex viceministro de Agricultura y Ganadería en el año 2003, investigador principal de RIMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Felipe Rivadeneira, máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas, miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR. Ellos son nuestros invitados. Les doy la bienvenida a Henry Kronfle, a Felipe Rivadeneira y a Manuel Chiriboga por haber aceptado esta invitación en Pulso Político. Antes de ver el reportaje, señores, quisiera hacerles una pregunta y la respuesta les rogaría que sea un sí o un no. No es que me guste ese tipo de respuesta, pero es un poco, quisiera direccionar o quisiera establecer, mejor dicho, dimensionar la visión que ustedes tienen con un giro que ha dado el gobierno. Manuel Chiriboga, ¿el gobierno nacional está haciendo un giro tremendo en la política exterior? Me parece decididamente que es un momento de inflexión. De inflexión. Felipe Rivadeneira, la misma pregunta. Yo creo que está concretando aspectos en base a pedidos puntuales y pragmatismo. Henry Kronfle. Eso es lo que se necesita en el país, la respuesta es sí. Gracias, caballeros. Veamos el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y regresamos ya con el desarrollo de este análisis, por cierto, en la mesa de Pulso Político. El acercamiento del presidente Rafael Correa con Alemania ya genera las primeras reacciones. De una parte, el sector agroexportador señala haber esperado este momento por mucho tiempo. El sistema general de preferencias arancelarias que nos otorga unilateralmente Europa al Ecuador se venciará en diciembre del 2014. En consecuencia, no tenemos un minuto para perder en este proceso de negociación. Y de otro lado, se cuestiona la iniciativa del gobierno, señalando que es opuesta a las políticas de crecimiento endógeno que hasta ahora se han aplicado. Es decir, el país no necesitaba inversión extranjera directa, no necesitaba estos instrumentos para crecer, porque el crecimiento se hacía desde adentro. Y tan es así que la inversión pública estaba contenida o estaba proyectada a generar crecimiento en función de lo que el Ecuador es. Pero ahora, con esto, el presidente plantea un cambio estratégico. El crecimiento ya no es desde adentro, no es endógeno, sino es a partir del comercio mundial. No obstante, quienes se muestran a favor consideran que un acuerdo comercial con Europa significaría no solo un repunte de las exportaciones, sino un impulso para toda la cadena comercial y productiva, pues sostienen que actualmente alrededor del 30% de las exportaciones hacia Europa son de pymes y ni pymes, lo que mejoraría las condiciones y la calidad del empleo en el país. Es imprescindible definir los parámetros del Tratado Bilateral de Inversiones, que ha sido sugerido por el señor Presidente de la República como un mecanismo para dar garantía precisamente a los inversionistas europeos y también para que todo el sector productivo nacional sepa las condiciones comerciales y las condiciones generales de protección de inversión que serán el marco en el cual se desarrollarán las actividades entre europeos, inversionistas europeos
y las empresas e inversionistas ecuatorianos. ¿Cómo podemos entrar a competir, a firmar un tratado de libre comercio entre una sociedad que gasta 300.000 millones en protección agrícola y un país que apenas ha gastado 500 millones de dólares en política pública sector agrícola? En este contexto, incluso advierte la posibilidad de salir de la dolarización. Los tratados de libre comercio implican remisión de utilidades y esa remisión de utilidades significan debilitamiento a nuestra balanza de pagos. Habida cuenta que no tenemos política monetaria, ese debilitamiento va a significar un debilitamiento de la dolarización y incluso puede significar la salida de la dolarización. Y sostiene que de firmarse el acuerdo comercial, el Ecuador deberá pagar entonces las demandas del CIADI en el Banco Mundial, que actualmente son de 7.000 millones de dólares. Sin embargo, desde el sector exportador se observa con buenos ojos la visita de Correa a Alemania, pues señala que en el 2012 las exportaciones llegaron a cerca de 2.500 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de 2.900 millones, dejando un saldo negativo de más de 400 millones. En medio de esto, también está el apoyo que Alemania ha dado a la iniciativa Yasuní, a la cual ya entregó unos 45 millones de dólares. Van a hacer un apoyo científico a la propuesta para efectos de volver a plantear desde Ecuador al gobierno alemán la posibilidad de que puedan apoyar el proyecto Yasuní ITT. Pues el país germano está interesado en apoyar proyectos de energía renovable, conservación de bosque y desarrollo social en las comunidades indígenas que residen en esta área. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque ellos están pasando por un momento muy parecido al del Ecuador, que es el cambio de la matriz energética. Ellos pasan de la energía nuclear a la energía renovable, más limpia. De esta manera, el Ecuador parecería entrar a una nueva etapa en la que busca presentar al mundo su mejor cara, mientras queda pendiente el desafío interno de lograr la verdadera transformación de la matriz productiva. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, ese es el reportaje, hay algunas declaraciones interesantes. Quisiera invitarlos a ustedes, amigos, que compartan el análisis que ustedes tienen o la opinión de ustedes sobre algunas opiniones vertidas en el reportaje. Bueno, Pablo Dávila dice: no tenemos más tiempo que perder porque el sistema preferencial generalizado de preferencias termina en diciembre del 2014. Pablo Dávila habla, y es mucho más duro en ese sentido, dice: antes no se necesitaba de la inversión extranjera directa para crecer porque el crecimiento era endógeno. Hoy el crecimiento en esta nueva visión del gobierno, según lo que argumenta Pablo Dávila, se sustentará en el comercio internacional. Pablo Dávila, parece trabalengua, Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industria, y Pablo Dávila, analista económico. El caso de Dávila dice: hay que poner especial énfasis ahora, en este tiempo que hay que correr, en el tratado bilateral de inversiones que el propio presidente Correa propuso en las reuniones en Europa. Comienzo por Henry Krofle. ¿Cuáles son tus apreciaciones sobre estos comentarios? Bueno, muchas gracias. Primero, el mensaje que dio el presidente de empoderarse él de las negociaciones es un mensaje sumamente positivo, eso hay que recalcarlo. Se necesitaba de este impulso político claro, tácito, concreto, con el cual habló el presidente de la República. Habló de que las diferencias técnicas son subsanables, y estamos seguros como sector privado, porque la hemos analizado, son subsanables, y habló de que se puede hacer un tratado bilateral de inversiones Ecuador-Unión Europea, dando Ecuador con cada uno de los países de la Unión Europea. Entonces, creo que son puntos en el marco global sumamente fuertes que debemos de tomar en consideración, más aún porque vienen del propio presidente de la República. ¿Qué permite un tratado entre Ecuador y la Unión Europea? Primero, por supuesto, potencializar el comercio no petrolero para mantener la dolarización, contrario a lo que está diciendo el señor Dávalos, porque la balanza comercial no petrolera sobrepasa los 8.000 millones de dólares y la exportación de petróleo está más o menos en ese nivel. Es decir, si sigue creciendo la balanza comercial no petrolera, no va a alcanzar ni la exportación de petróleo para mantener la dolarización. Necesitamos incrementar las exportaciones. Por lo tanto, se potencializa el comercio no petrolero. Ampliar el desarrollo. Nos brinda la capacidad de ampliar el desarrollo en el mercado de la Unión Europea, conocer de nuevas tecnologías, generar nuevas inversiones, tener nuevos productos que producir para llegar a ese mercado de tantos millones de personas, mantener los niveles de competitividad. Los países vecinos ya tienen estos acuerdos
Mañana es muy fácil sustituir producto de Ecuador cuando perdamos lo que unilateralmente nos da la Unión Europea, que es el Sistema General de Preferencias, y que se acaba en 2014, en diciembre del 2014, sustituirlo por productos de Colombia y Perú, perdiendo la competitividad en esos mercados, los productos del Ecuador. Garantizar las miles de plazas de trabajo, que usted lo hace en la introducción, porque hay más de 1,5 millones de plazas de trabajo entre empleo directo e indirecto de empresas que hoy exportan a la Unión Europea y que lo pueden dejar de hacer si esto no se aterriza. Nos quedamos ahí, Henry Jorge, en esta primera parte de su intervención, luego podrá complementar el tema. Voy con Felipe Rivadeneira. A ver, mantener niveles de competitividad, dice Henry Kronfle, eso sería excelente, poder mantener niveles de competitividad. Sin embargo, Pablo Dávalos menciona como riesgo, dice, ¿cómo va a competir el Ecuador frente a los países de la Unión Europea donde tiene grandes inversiones para proteger el agro, para proteger la industria, pero es un país que apenas invierte muy poco? Yo le invitaría al economista a estudiar un poco el tratado también, lo que se ha negociado hasta ahora, porque los productos sensibles y los productos que están subvencionados por la Unión Europea están fuera del acuerdo. Es decir, no existe un riesgo real de los productos que el Ecuador exporta o que nos pudiera importar la Unión Europea que estarían sensibles. Es más, yo le diría que de las mesas de negociación, de las 14 mesas de negociación, las 3 mesas que no se han cerrado son aquellas que le afectan directamente al sector público, no al sector privado. Los riesgos que existen en lácteos, en cárnicos, en quesos, me parece que en esos aspectos están fuera del acuerdo, están afuera. Entonces es muy fácil tratar de confundir a la población, ¿no? Yo creo que el discurso de inclusive hablar de que las remesas de las utilidades de las empresas van a poner en riesgo la elección, eso pasa actualmente, pero pagando los impuestos. Salida de divisas, es decir, cualquier inversionista, inclusive nacional, que quiere enviar sus utilidades afuera, tendrá que pagar los impuestos, y esa es la forma como se ha venido produciendo durante los últimos 10 años. No es que por el acuerdo comercial vamos a entrar en ese aspecto, para nada, más bien yo creo que es totalmente beneficioso. La economía del Ecuador y la Unión Europea, que es muy importante que la ciudadanía lo sepa, es totalmente complementaria. Es decir, lo que nosotros importamos de la Unión Europea nos permite desarrollar nuestra industria, llámese materias primas, llámese maquinaria, tecnología, bienes de capital, que nos han permitido ser los últimos 10 años tener una balanza totalmente positiva con la Unión Europea, porque los datos que se presentaron al inicio del programa, y si quisiera aclararlos, si bien se ve un déficit de la balanza de comercial en este año con la Unión Europea de 400 millones de dólares, hay un argumento muy fuerte, que por eso es que nos daba, porque los otros años anteriores siempre hemos sido positivos, y es por lo que se detuvo la refinería y entró a procesos de mantenimiento y nos tocó importar nafta. Entonces eso normalmente no sucede. Si uno ve los años anteriores, siempre hemos tenido una balanza un saldo de balanza atípico. Exactamente. Ahora, voy a Manuel Chiboga, pero antes de dar unos datos de la evolución del comercio con la Unión Europea. En el año 2003 las exportaciones eran 1.100 millones de dólares, en las importaciones eran 843 millones y la balanza fue de 257, saldo positivo para el Ecuador. En el año 2006 fue 1.494, me salto, no voy a hacer año por año, sino por periodos, 1.494 millones exportaciones, importaciones 1.213 y el saldo de la balanza positivo fue de 281. Llegamos al 2010 con 2.231 millones de exportaciones, 1.835 millones de importaciones, saldo positivo 396 millones. Y en el 2012, por los argumentos que da Felipe Rivadeneira, exportaciones 2.459, exportaciones menos que en el 2011, que fueron 2.634, por cierto, versus importaciones de 2.901, lo que da el déficit de 442, indicando lo que dice Felipe Rivadeneira, que se produce porque en las refinerías de entrada y mantenimiento hubo la necesidad de importar derivados. Ahora, ¿cuál fue el año de mayor saldo positivo de la balanza comercial con la Unión Europea? Fue el año 2007 con 574 millones de dólares. Se exportaron 1.816 versus importaciones de 1.242. ¿Qué importancia entonces tiene, Manuel Chiriboga, la Unión Europea como mercado para el Ecuador? Lo fundamental es entender que es nuestro principal mercado no petrolero. Es ahí donde se dirigen nuestras exportaciones agrícolas, agroindustriales, de la pesca, y en ese sentido tienen un papel
fundamental en el desarrollo de las actividades de exportación, llamémosle privadas, donde hay miles de empresas vinculadas a ese esfuerzo exportador. Y perdóneme, Manuel, que te interrumpa, no habría que verlo entonces tan solo como un mercado que produce divisas, sino como un mercado que nos va a demandar generación de trabajo en el sector privado. Es que esa es la característica fundamental. El número de empleos asociado a esa actividad cubre varias centenas de miles. Porque aquí hay que insistir, no estamos hablando solamente de las exportaciones no tradicionales. Es decir, no estamos hablando solamente de rosas o de brócoli o de algunas frutas tropicales. Estamos hablando del segundo producto de exportación, banano, que contrariamente a Estados Unidos, en Europa tiene un régimen arancelario especial. En este momento Ecuador está en desventaja arancelaria, estamos pagando, me parece, 15 centavos más por caja, o estaríamos pagando, si se efectivizan los acuerdos comerciales con los vecinos, que otros competidores. Esto quiere decir que afecta una parte sustancial de nuestras exportaciones. El acuerdo lo que permite es ponernos en igualdad de condiciones y ventajas respecto a eso. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Por favor, Manuel. Me parece que el acuerdo y en general la visita tiene una doble significación. Una sobre el tema de inversiones. Es indudable que hasta ahora el país ha crecido sobre la base de inversión pública. Pero si queremos emprender en proyectos de mayor envergadura, de mayor significación, como petroquímica, como siderurgia, como grandes proyectos de astilleros o de biocombustibles, es indudable que no tenemos, sea en el sector público o en el sector privado, los capitales para desarrollar aquello. Así que una nueva fase de desarrollo económico requiere capital fresco que lamentablemente no existe en el país. Y eso requiere una adecuada combinación entre desarrollo exógeno y desarrollo endógeno. El desarrollo exógeno permitirá jalonar el desarrollo del mercado interno. Pero al mismo tiempo necesitamos, para lograr un crecimiento sostenido en esta nueva fase de desarrollo, un flujo constante y creciente de exportaciones a nuestros principales mercados. Si esto no se diera, esto pudiese afectar ese dinamismo que me parece fundamental para mantener un crecimiento que es visto, digamos, con expectativa a nivel internacional. Para terminar esta primera intervención, Manuel, y luego ir donde Henry Krofle, coincides con Felipe Rivadeneira, y creo que también es el sentir de Henry Krofle, no creo, sino que también lo ha dicho expresamente, que este tratado o los tratados de comercio no ponen en riesgo la dolarización en el país. No, de ninguna manera, al contrario. Permiten generar mayores exportaciones, crecientes exportaciones, permiten abrir, ¿no es cierto?, el campo para diversificación de exportaciones, que es la base, es lo que necesita un país dolarizado, es decir, un flujo constante de divisas al país para sostenerla. Ok, gracias, Manuel. Bueno, de Henry, sin perjuicio que Henry pueda terminar su intervención, que quedó trunca en su primera intervención, me refiero. A ver, Henry, muchos han dicho, algunos sectores, no muchos, algunos sectores han dicho, han expresado, bueno, el gobierno ha hecho su tarea en estos 6 años, ha generado una competitividad sistemática, ha hecho carreteras, ha hecho aeropuertos, ha hecho puertos, ha generado una política de reformas, ha creado un código de la producción que incentiva la producción, etcétera, etcétera, pero sin embargo de aquello, el sector privado no se ha metido la mano al bolsillo o no ha girado el cheque para reinvertir en sus propias industrias y poder apalancar este crecimiento del país. ¿Hoy se dan las condiciones para hacerlo, Henry Krofle? Bueno, muchas gracias por su pregunta, porque la segunda parte de mi intervención era justamente que uno de los factores más importantes de firmar un acuerdo con la Unión Europea es justamente una palabra mágica: la previsibilidad que va a tener el desarrollo del Ecuador. Es decir, ya no vamos a estar supeditados a que mañana, si se vence ese sistema general de preferencias, y ya no tengamos esas condiciones unilaterales para colocar nuestros productos en el mercado europeo. Ahora firmamos un acuerdo, las condiciones están dadas, ahora sí, viene la inversión,
viene el desarrollo, viene la cooperación técnica también de Europa hacia América Latina. Las pequeñas y medianas empresas europeas no son las pequeñas y medianas empresas del Ecuador, son muy grandes, podemos acaparar mucha de esa tecnología, mucha de esa inversión en pro del país para fomentar las exportaciones. Cuando habla de esas pequeñas y medianas industrias, las europeas, que no son las mismas que las del Ecuador y que podemos nosotros como país aprovechar esas inversiones, ¿se refiere a que el destino de esas inversiones sería el sector productivo nacional ecuatoriano? Por supuesto, en materia de inversiones directamente y en materia de servicios, es decir, de producción y de servicios, yo no lo veo ningún problema. Es más, la Unión Europea en este momento, porque se crea mucha polémica en el tema de servicios y compras públicas, realmente tenemos 3 capítulos que están en negociación que se tienen que cerrar. ¿Cuáles son? Que son compras públicas, servicios y el capítulo de textos, pues que finalmente, como unos acuerdos multipartes, a las excepcionalidades que se le permitan en el Ecuador, habrá que ajustar los textos de lo que ya está firmado en este momento con Colombia y con Perú. Pero ¿qué concretamente acepta, por ejemplo, en compras públicas, que es la pregunta que usted me está haciendo, la Unión Europea? Acepta, por ejemplo, la defensa de la producción nacional a través de umbrales. Es decir, en compras públicas, hasta tal monto, ellos aceptan que sean las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas las que hagan la oferta a esa compra pública. Después de tal monto, pues ya entremos todos a competir. Aceptan además que después de ese monto más alto, entren a competir y si llega a haber un empate en esa competencia, se lo asignen la compra a una empresa ecuatoriana. Entonces, ¿qué más claro que eso? Y aceptan otras medidas. Por ejemplo, el famoso término que poca gente lo entiende, de lo que se denomina la desegregación tecnológica. ¿Qué es eso? Eso es si ellos vienen acá y hacen una inversión, que exista un componente nacional dentro de esa inversión. Eso también lo aceptan de manera temporal. Es decir, a lo mejor esa desegregación tecnológica va a ser a 10, a 15 años, en un porcentaje X del monto de la inversión, pero estamos hablando de unos tiempos para preparar a la industria nacional a poder llegar a esos niveles de competitividad que tienen actualmente los europeos. Entonces yo no entiendo por qué nos hacemos una complicación en esto si la salida la están dando ellos. Nosotros lo que tenemos que es planificar bien cómo vamos a manejar esos tiempos, hasta dónde vamos a manejar esos umbrales y cómo vamos a manejar ese porcentaje de preferencia nacional en la desegregación tecnológica para darle ventaja a nuestras empresas. Sí, perdón. Ahora, hay industria nacional que ya de una u otra manera ha realizado un avance tecnológico y que estaría dentro de esa segregación tecnológica. Lo que pasa es que son muy pocas. Por supuesto. El tema es que además establece la Constitución que en igualdad de condiciones y hasta un 15% por encima del precio ofertado por la extranjera se preferirá la nacional. ¿Cómo choca esa disposición constitucional con este tema de las compras públicas en la negociación con la Unión Europea? La Unión Europea acepta todo esto que le acabo de decir, pero no aceptaría, por ejemplo, esos márgenes de preferencia de manera permanente. Es decir, si eso existe de manera permanente, de aquí hasta el fin del mundo tampoco, porque ellos dicen, bueno, tú tienes un periodo de adaptación en donde tú tienes la ventaja, una vez que ya te adaptes, que ya seas competitivo, entonces ya entremos en igualdad de condiciones, que me parece lo lógico, pues también nosotros como empresarios tenemos que enfrentar la competitividad y la globalización, tenemos que invertir en nuestras empresas para ser más competitivos, vamos a estar con el proteccionismo económico por siempre. Nosotros tampoco queremos eso. La base del desarrollo son 2 puntos, y la palabra que utilizó Manuel. El punto de inflexión. Tienes que tener un crecimiento protegiendo tu industria. Cuando llegas a ser suficientemente competitivo, o abres esa industria o retrocedes en ese proceso de desarrollo. Felipe, estamos hablando del capítulo de las inversiones, pero lo cierto es que el capítulo de las inversiones es importante porque el país tampoco se puede seguir endeudando. Inversiones tanto para el sector productivo privado, tanto como para inversiones directas para financiar sector estratégico. Y las inversiones podrían reemplazar al tema del endeudamiento. Esto facilitaría la liberación de recursos del país. Yo creo que sí, a ver, yo creo que hay que ser claros. A Europa lo que le interesa del Ecuador son los grandes proyectos. Yo creo que ahí es donde está el verdadero interés del capital europeo. Y el capital europeo puede ayudarnos mucho a desarrollarnos, en el sentido de, por ejemplo, el presidente, y ahí tomo las palabras de lo que él mencionó tanto en Alemania como en Italia, él llamaba, hacía una comparación muy interesante. Él decía, en Europa y en los Estados Unidos hemos tenido megacarreteras, han existido, o han tenido más bien dicho, grandes autopistas desde los años 60, desde los años 70, y el Ecuador no. El gobierno ha hecho un gran trabajo en el desarrollo de las carreteras, han gastado más o
o menos unos 7.000 millones de dólares en recién adecuar las carreteras normales. Pero hay 3 proyectos de media autopista que necesitan la inversión extranjera. Y el presidente fue muy claro. Dijo que inclusive estas van a ser concesionadas. Entonces, ¿eso qué nos ayuda? Nos ayuda a desarrollarnos como país. Ahí es donde está realmente, creo yo, el interés de Europa. Mientras que nosotros, el interés que tenemos como Ecuador es sostener las exportaciones y ese crecimiento. Nosotros como FEDESPOR hemos hecho un análisis en el cual hemos hecho público. A todos los que ahora veo que empiezan a opinar, eso está público desde hace mucho tiempo, desde más o menos unos 2 años, en el cual nosotros hemos hablado qué pasaría si el Ecuador pierde las preferencias arancelarias y no tenemos suscrito un acuerdo comercial. Ahí está realmente el riesgo de la dolarización, porque empezaríamos a tener el primer año por pérdida de comercio y por desvío de comercio, pérdida, llámese aquel porcentaje que dejamos de crecer, y desvío de comercio, aquel sustitución de compra, es decir, que nuestro comprador europeo, en virtud de que nuestro precio empieza a entrar más caro, nuestro producto empieza a entrar más caro, empieza a buscar otros proveedores. Estamos hablando de que en el primer año perderíamos 400 millones, en el segundo 800 y en el tercero 1.200 millones. Ahí está el verdadero riesgo de la dolarización. Esto hay que ser muy claros. Entonces yo creo que los temas complicados de la negociación, inclusive yo tengo un punto un poquito más rígido en ese sentido, ya no creo que deberemos ni discutirlo nosotros tan abiertamente, porque eso se nos va limitando nuestra estrategia de negociación en el momento que nos sentemos a la mesa de negociaciones, y yo creo que eso es importante mencionarlo, ¿no? Gracias, Felipe. Manuel, seguir 4 años de producción, ahora, ¿qué tan sostenible va a hacer eso? Porque se requiere de esa inversión extranjera directa, esa inversión extranjera directa de Europa. Si bien podríamos tener este tratado por la Unión Europea, en el momento que hagan sus análisis de factibilidad, sus análisis de retorno, ¿no van a ver a Perú y a Colombia con mejores ojos, dado el tamaño de esos países frente a un país de 14 millones de ecuatorianos? Me parece que Ecuador puede entrar a esta nueva etapa con pie firme, y quiero decir esto expresamente en el sentido en que es un país con mucho mayor cohesión social. Es un país con una infraestructura envidiable. Hace pocos días tuve un evento aquí con amigos de Chile, de Perú, de Colombia, de Bolivia, todos admirados por la infraestructura que tiene el país. Ahí yo creo que tiene una ventaja especial Ecuador, que complementada con acuerdos, tanto en el ámbito comercial y quizás pronto en el ámbito de inversiones, se vuelva una plaza, un lugar tentador para inversiones. Adicionalmente, me parece, ¿no es cierto?, que el gobierno está buscando canalizar, y eso espero, inversiones hacia infraestructura productiva, hacia proyectos productivos, y no solamente lo que han sido los destinos tradicionales de la inversión, que han sido las actividades extractivas. ¿Deberíamos entender que estos últimos 6 años del gobierno fueron años de ajustes y de correctivos? Me parece que de lo que se trató fundamentalmente es de establecer lo que yo denomino un nuevo orden en la sociedad. Un nuevo orden en términos tanto de deberes como de derechos de los ciudadanos y de los actores, y que eso, ¿no es cierto?, ha permitido consolidar una nueva coalición que ya está dispuesta a pegar un salto. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, Manuel, Felipe y Henry, y volvemos. Se vienen 4 años en la producción, ha dicho el presidente de la República. Cuando le pregunté esto al presidente de la Cámara Industriales de Guayaquil, el ingeniero Henry Crumple, quien es uno de los panelistas del día de hoy en la mesa de Pulso Político, me dijo: esta gira ha sido música para los oídos del empresariado y evidentemente también de los trabajadores y de la gente que está haciendo trabajo, porque a mayor crecimiento, mayor dinero para poder invertir, para poder generar trabajo. Ahora, estos 4 años, la producción que se viene, con un tratado con la Unión Europea de por medio. Al regresar vamos a ver cuál es la hoja de ruta entonces que el Ecuador debe emprender para consolidar esos 4 años de producción y esos pilares del desarrollo ecuatoriano. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Esto es Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y le recordamos que no solo estamos haciendo una evaluación de la gira presidencial, que per se ha generado muchas expectativas a propios y extraños, sino que la idea es evaluar en qué tiempo y si es factible lograr los resultados
que todos estamos esperando de esta gira presidencial: apuntalar la producción, generar más empleo, poder establecer los pilares del desarrollo, que en otras palabras es tener más ecuatorianos con trabajo, con patrimonio, dejar de ser proletarios y ser más propietarios. Henry Cronkle, ¿cuál es esa hoja de ruta que debemos tener en el Ecuador entonces en estos próximos días, considerando que el 2014 es una fecha tope para el sistema generalizado de preferencia? Bueno, me gustaría dividir esa pregunta en dos respuestas. La primera, ¿cuáles son los próximos pasos para poder aterrizar este acuerdo con la Unión Europea? Y después, ¿qué necesitan una vez aterrizado este proceso, mientras se trabaja en paralelo la matriz productiva del país, para poder hacer de estos 4 años los años de la producción? En la primera fase de la contestación, nosotros necesitamos básicamente una ruta y un cronograma. Un cronograma claro, concreto, preciso, en donde se determina el inicio y el término de las negociaciones. No podemos dejar el término abierto ya. Es decir, tenemos que concretar esto enero, febrero, marzo, espero que no pase el primer trimestre del año, pero ya hay que poner un término a esta ruta para suscribir y para consensuar lo antes posible, porque se está hablando ya de 2 meses, de 2 meses y medio, hay un mes de vacaciones en Europa que es agosto. Bueno, tenemos que consensuar algunos puntos lo antes posible para sentarnos en la estrategia de negociación, en nuestro paquete ofensivo de negociaciones. Por otro lado, se necesita, esto hay que decirlo con mucha claridad, el alineamiento de las instituciones públicas. No puede ser que un ministerio quiera hacer alguna cosa, otra que vaya en detrimento de la firma de este convenio, de la visión que se tiene del desarrollo a través de este convenio. Se necesita la participación del sector privado, hay que decirlo con toda la claridad. Nosotros somos la gente que realmente vamos a aterrizar este convenio, que le vamos a dar vida, porque la parte política la firma, ¿quién lo ejecuta? Le ejecuta la parte privada. Entonces tenemos que tener, y le pido al gobierno, tener ese acompañamiento como sector privado, ya sea a través de mesas de diálogo aquí en el Ecuador, o a través de lo que se denominaba en su momento el cuarto adjunto, es decir, el acompañamiento a los técnicos de la negociación desde el sector privado para ir aclarando dudas que vayan surgiendo durante las negociaciones en las diferentes mesas. Se necesita comenzar a trabajar de manera urgente en lo que mencionaba Pablo Dávila, en el tema del texto del Tratado Bilateral de Inversiones Ecuador-Unión Europea, que esté enmarcado dentro de la Constitución. No va a ser que mañana ese texto tenga contradicciones con la Constitución y vamos a estar en problemas. Eso en términos de comenzar a trabajar inmediatamente. Y en el término de la matriz productiva, pues, los sectores que ya sabemos que tenemos que comenzar a desarrollar ahora que sí va a haber previsibilidad, que es la maricultura, la floricultura, la siderúrgica, la metalmecánica, la industria de astilleros, la industria de petroquímica, que mencionaron, moléculas, por ejemplo, para generar medicinas. Aquí en la medicina es un tema de ensamble la industria de medicinas. No se generan los insumos, la materia prima, se importa. Vidrio, en el país no hay una empresa donde se flote vidrio con la cantidad de construcción que existe. Entonces, hay una amplitud de proyectos, digamos, que pueden ser canalizados por inversiones privadas, de grupos pequeños y medios, y hay grandes proyectos. Por ejemplo, ya hay interés en entrar en la segunda fase de la primera etapa del metro de Quito. Por ejemplo, ya hay consorcios italianos interesados en eso, con experiencia, por ejemplo, en la construcción del metro de Milán. Entonces, todo este tipo de cosas hay que hacer un seguimiento de la agenda, comenzar a trabajar seriamente, alianza público-privada, diálogo, mucho diálogo, y ponernos de acuerdo hacia dónde vamos a caminar en esta estrategia ofensiva lo más pronto posible. Ahora, Felipe Rivadeneira, los puntos críticos que todavía, porque tengo entendido que no se han cerrado 4 mesas, ¿verdad? Si estoy equivocado me corriges, pero los puntos críticos son subsanables, dijo Henry Cronkle, o lo dijiste tú, no recuerdo quién de los dos lo dijo, pero lo dijo Henry Cronkle, pero son subsanables para nosotros, pero ¿qué hay de la óptica europea? Bueno, inclusive lo dijo el presidente en Milán. Dijo que los temas de 3 mesas, Manuel, tú eres más experto en esta parte. Y recordemos que Manuel Chirboga es ex negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Exactamente, yo creo que son 3 mesas las que falta por cerrar: servicios, compras públicas y propiedad intelectual. Ahora, mientras no esté todo negociado, ahí sí nada está cerrado, ¿no? Es decir, esto yo creo que hay que darle la razón a lo que mencionó el canciller el día de ayer en su rueda de prensa. Yo creo que el presidente fue muy claro y dijo que en estos 3 temas son fácilmente subsanables. Palabras textuales del presidente, y lo dijo que lo va a cerrar pronto. ¿Eso significa que hay una disposición también a ceder de las partes? Yo creo que esto lo dijo él posterior, además de la reunión que tuvo con Merkel. Es decir, yo creo que no lo vimos, no lo escuchamos, pero seguramente lo conversaron
previamente a la rueda de prensa. Es decir, esto es tema de negociación. Ahora, yo creo que es importante mencionar que el acuerdo de comercio con la Unión Europea recién es el punto de partida. Es decir, nosotros en estos momentos vamos a recién estar en igualdad de condiciones con nuestros competidores, vamos a tener la tranquilidad de parte de nuestros compradores, es decir, va a mejorar automáticamente el clima de negocios, va a empezar a venir inversión no solo extranjera, sino también nacional. Es decir, quien estaba ya con éxito en el mercado europeo va a empezar a ver que ya tiene reglas claras, previsibles en el tiempo, duraderas, que sus productos van a poder entrar a ese mercado con una estabilidad en cuanto al tiempo. Entonces van a tomar decisiones de inversión que hasta el momento han estado frenadas. Entonces eso es muy importante mencionarlo. De esa manera nosotros empezamos a crecer. Nosotros como Federación Ecuatoriana de Exportadores tenemos también hecho un análisis, así como tenemos el análisis de las pérdidas, si es que no suscribimos el acuerdo comercial, también tenemos un análisis de qué pasaría el momento de suscribir. Nosotros vemos que en los próximos 3 años, si se dan las condiciones actuales, es decir, sigue habiendo un crecimiento del comercio de la Unión Europea, la inclusión de nuevos actores a la exportación, estaremos hablando de un crecimiento en los próximos 3 años de 400 a 500 millones de dólares en exportaciones. ¿Y eso qué implica? Mejor empleo, más inversión, más recursos para el mismo fisco, es decir, eso es automático. Ahora, el hecho de suscribir el acuerdo comercial no es que nos soluciona la vida, ¿no? Yo creo que nos da la tranquilidad importante de proteger el primer destino de las exportaciones, pero también nosotros como Federación Ecuatoriana de Exportadores queremos responsable proponer una hoja de ruta. Lo vamos a hacer la próxima semana, el día martes específicamente, vamos a hacer el lanzamiento de una agenda de competitividad para el desarrollo del sector exportador. El sector privado proactivo propone la agenda para consensuar con el particular, con lo público. Yo creo que es una oportunidad importantísima la que se dio en la gira de ese acercamiento. Yo creo que tuvimos la oportunidad muy cercana de conversar con los personajes del gobierno y decirle que es el momento de conversar, que todas las críticas que pueden haber se tienen que tratar en el marco del respeto, de la ética y buscando... Gracias, Felipe. Ahora, Henry Cruz dice, vamos por fin a tener una política previsible, y con una política previsible ya no vamos a tener en ese deshojar de margarita, nos renuevan, que prácticamente es una debilidad dentro de las negociaciones. Pero dentro de esa previsibilidad también se puede prever actores que van a ser ganadores y actores que a lo mejor no van a ser ganadores. En ese sentido, ¿dónde debemos trabajar como país para proteger o para repensar aquellas actividades donde esos actores no van a ser tan ganadores, Manuel? Me parece que la palabra clave aquí es proactividad. No hay sectores, especialmente en el ámbito agrícola, que puedan pensarse como perdedores netos. Dado en general la mayor ineficiencia del sector agropecuario europeo, necesitan repensarse. Pero necesitan un plan de mejora de productividad y competitividad. Esto es urgente en relación a la Unión Europea y en general respecto a todos los mercados. Y en eso hay que trabajar urgentemente. Yo siempre he dicho que la otra cara de una buena negociación comercial es un buen plan, una buena agenda interna de impulsos, incentivos, apoyos, clima para generar mayor productividad, tanto en el sector agropecuario como en el sector industrial, como en el sector de servicios. Y aquí me parece que el trabajo conjunto entre el sector privado, otros actores vinculados a la producción, las universidades, por ejemplo, y el Estado, me parece que es fundamental. Fíjese, si logramos, como yo creo, ¿no? Me parece que no hay temas insalvables en la negociación, estamos muy cerca. Yo espero que ante este año podamos finiquitar este acuerdo. ¿Tú eres más optimista o tienes mayor expectativa que el propio Henry Cruz? Porque Henry habla del primer trimestre. Así es, pero del próximo año. Incluyendo, si fuese diciembre o marzo, se entra un periodo de transición que se llama de entrada en vigencia del acuerdo, en donde hay que hacer una serie de correctivos administrativos, normativos, de procedimiento para encuadrarse en ese acuerdo que normalmente toma su tiempo. Entonces, digamos, en el mejor de los casos tenemos entre 1 año y medio y 2 años para poner en funcionamiento esta agenda dirigida a mejorar la competitividad. Internamente digo que el directo que tenemos de Ricardo Estrada lo voy a poner después de la pregunta
que le hago después de la respuesta de Henry Crossley, porque le voy a hacer una pregunta. Henry Crossley, si bien es cierto el sistema generalizado de preferencia termina en diciembre del 2014, los efectos negativos que se podrían tener en caso que no tengamos el tratado serían mucho antes de diciembre del 2014. En consecuencia, ¿cuál sería entonces el timing que deberíamos tener? ¿Es ese primer trimestre que tú has mencionado? Como tope, yo no dije que yo quisiera que llegue el primer trimestre. Como tope no podemos pensar del primer trimestre, porque ese comprador europeo, si ya llega a marzo y ve que esto no camina a ningún lado, y sabe que a partir de enero ya va a tener que ese producto ecuatoriano que él compra pagar aranceles que pueden llegar hasta inclusive el 24%, entonces él tiene que comenzar a buscar con tiempo cómo sustituye ese proveedor en los países vecinos. Pero bajo esa línea sería el comprador europeo, también sería el empresario ecuatoriano que comienza a acelerar sus inversiones. Por supuesto, pues porque no tiene ese grado de previsibilidad, que es lo que estábamos hablando. Por eso es que nosotros hablamos en un principio que un acuerdo de esta manera genera inversión, porque entonces ya se ven las reglas del juego a largo plazo claras, y no sabemos, no vamos a estar en este andamiaje de que si esto se va a acabar, no se va a acabar, qué va a pasar, qué se va a renovar. Estamos con un año más gracias a un informe del Banco Mundial. Se podía esto haber acabado en diciembre de este año, tengamos eso claro, y sabemos los técnicos que estamos aquí de alguna manera que gracias a un informe del Banco Mundial esto se prolongó un año más. Es decir, estamos corriendo con esa suerte. No desperdiciemos esa oportunidad. Entonces, yo le digo que aquí, y otras cosas que quisiera aclarar que no se ha hablado, es el tema tan polémico del tema de los servicios. Entonces, en los servicios, nuestra Constitución establece ciertas ventajas para el sector público y excepcionalidades en el sector privado, en lo que se trata a recursos no renovables o a sectores estratégicos. Y eso también se puede subsanar a través del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que permite firmar convenios de inversión entre el Estado y la empresa. Entonces lo avala en esa actividad y le da un marco regulatorio de tranquilidad por muchos años ese convenio de que se firma a través del COPSI. Entonces yo creo que es importante hablar todas estas cosas porque siempre se quiere buscar de qué manera uno se agarra para tratar de bloquear el progreso de esta negociación que es tan importante para el país. Y ya vamos a ver cómo este tema de estas negociaciones con la Unión Europea, este tema del cambio de la matriz productiva, engancha o hace link, mejor enganchar para que no me digan que es una palabra en inglés, etcétera, etcétera, se relaciona con el plan o el programa del Buen Vivir. Ahora, veamos lo que opina Ricardo Estrada, presidente del Corpey, sobre esta gira presidencial y los resultados que a priori se han obtenido de esta gira. Veamos lo que opina entonces Ricardo Estrada. Hay un mensaje de optimismo que fue bien recibido por autoridades de Alemania, por autoridades de España, por autoridades de Milán y por los grupos empresariales tanto de Europa como de Ecuador. Esto de aquí es muy importante porque es el mayor apoyo que un gobierno le puede dar a una negociación, a un incremento de mercado, una diversificación de mercado, una diversificación de productos, es el acceso al mercado, es la mejora en la competitividad interna, como hacer puertos, aeropuertos, carreteras, agilitar los trámites de establecimiento de compañías, o sea, mejorar la competitividad, pero manejar el tema de la logística, dar las reglas del juego claro, pero el actor principal en el concierto internacional es el empresario. Usted bien lo dijo al principio de la entrevista. Entonces, lo que hacen los gobiernos lo hacen para que el sector privado sea el motor generador de las exportaciones y de esa manera le genere divisas, le genere impuestos, genere trabajos para el país. Entonces, estamos, diría yo, en el camino correcto. Estamos viendo con mucho optimismo lo que está sucediendo en estos momentos, los mensajes que ha mandado el presidente de la República. Le toca a él ahora trabajar en el Congreso con una serie de leyes que justamente apuntan a mejorar la competitividad del país. Ha seleccionado el presidente una serie de sectores estratégicos para el desarrollo del país, ha seleccionado sectores para el cambio de la matriz productiva del Ecuador y lo que nosotros oímos es efectivamente algo muy positivo y bueno
para el sector empresarial que, trabajando en una alianza muy cercana con el gobierno, logremos nosotros cumplir con las metas y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias, Ricardo Estrada, por la opinión. Voy donde Felipe Rivadeneira. A ver, Ricardo Estrada coincide con ustedes prácticamente, dice, es importante que se trabaje en equipo, hay que articular, y dice, ahora habría que trabajar en una serie de leyes. Y cuando dice hay que trabajar en una serie de leyes, yo ya me comienzo un poco a preocupar por los tiempos y el timing, porque la Asamblea tiene sus tiempos medios particulares, pero también a eso le agrego otra preocupación, y es la preocupación que expuso Henry Klonfeld cuando dice, habría que alinear a las instituciones públicas, y ahí no caemos en eso que el propio presidente reclama y reprocha en los enlaces ciudadanos, que es esta mala interpretación, inadecuada interpretación, o esta falta de compromiso de la burocracia, de la tecnocracia en el manejo de estas negociaciones. Felipe. Bueno, yo creo que el presidente fue muy claro, ¿no? En Alemania mencionó inclusive eso, ¿no? Es decir, que los mandos medios habían entorpecido esta negociación. Pero después de esas declaraciones que la realizó en Europa tan categóricas, tan concluyentes, yo no creo que nadie en el gobierno se atreva ahora a discutirle al presidente sobre el mandato. Es decir, si yo soy funcionario del gobierno y el primer mandatario menciona de esta forma, hay que alinearnos. Ahora, obviamente hay que hacer un trabajo muy importante, creo yo, va a haber que discutir, va a haber que establecer los parámetros para que esto ocurra rápidamente. Se ha mencionado aquí que no podemos perder mucho tiempo, es decir, el trámite de ratificación del acuerdo. Es que te planteaste que por algo que es muy cierto, y con esto no estoy ofendiendo a nadie, sino citando una realidad. Una cosa es la decisión política del presidente de la República, de su visión estratégica del modelo de desarrollo, y otra cosa es la parte ideológica al interior del gobierno, en ciertos sectores que a veces torpedean estos avances. Bueno, yo creo que sería, no creo que el presidente deje que eso suceda, porque sería realmente catastrófico para el país, que luego de que sale una imagen que ha dado la vuelta al mundo con la canciller Merkel, mencionando y exposicionándole al país, yo creo que inclusive dándole una identidad diferente al Ecuador, haciendo un desmarque y una individualidad que tenemos que capitalizarla. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar en el diálogo público-privado, que el mismo presidente lo mencionó a su regreso, mencionó que de esta unidad país que hay que construirla, y yo creo que es lo oportunidad importante que no hay que perderla, desde un punto de vista, empezar todos a caminar en una misma línea, porque tal vez discutamos en las formas, pero el objetivo siempre va a ser el mismo, de que el Ecuador crezca, de que el Ecuador genere mejor empleo de calidad, que haya más divisas, y obviamente una reducción de la pobreza, que es lo que creo que todos estamos encaminados, ¿no? Ahora, habíamos hablado de la previsibilidad, Manuel Chilbove, y tú decías, en el tema del agro tenemos que trabajar mucho. Aparentemente cuando hablamos de nuestros tratados de comercio o acuerdos comerciales, la gente cree que es simplemente una mera transacción, compra-venta, pero detrás de esto hay producción. Y cuando veo los principales ítems que nosotros vendemos a Europa, por ejemplo, en el 2011, banano 871, 2012, 705, hubo una disminución del 19%. Conservas de atún 412 versus 2012 523, se incrementó 27%. Y así tenemos camarón, flores, café, té, cacao, conservas de frutas y legumbres, productos de madera, de otras frutas, confites, productos agrícolas, pescado, jugos de frutas, tabaco, rama, productos químicos. Entonces ahí viene la pregunta. La pregunta es, ¿qué plan tiene el gobierno? ¿O qué plan se vislumbra de parte dentro de una línea estratégica del gobierno para apuntalar nuestra agricultura, para apuntalar nuestro agro y que sea realmente competitivo? No solo en productos primarios, sino también agregándole valor. Me parece que ahí está el principal desafío. Ya digo, yo no tengo mayor duda sobre el acuerdo comercial. El problema fundamental es el alineamiento de las instituciones en términos de la transformación productiva del país y el aumento de productividad en todos los sectores. Me parece que es lo fundamental, y esto va a requerir, ¿no es cierto?, que los ministerios tengan los mejores funcionarios posibles, equipos técnicos insertos ahí, que estén dispuestos a trabajar codo a codo con el sector privado, con los sectores sindicales, con otros sectores, en términos de avanzar esta Ya no estamos hablando de la negociación per se, estamos hablando de la preparación. A la preparación y la puesta en marcha de las acciones para mejorar, ya digo, la productividad y calidad de nuestras exportaciones. Esto me parece que es el tema central, y es ahí donde todavía tengo mis dudas. Fíjese, se señalaba la importancia, señalabas del código de la producción. Este es un instrumento
poderoso para impulsar. Pero yo me pregunto cuánto de eso se ha instrumentado en estos años. ¿Cuántas zonas especiales de crecimiento económico? Sí. Y lo cierto es que es poquísimo. Poquísimo, porque no hay los funcionarios listos y preparados para eso. El equipo que, por ejemplo, promovió el Código de la Producción, hoy no está más. Y esos son el tipo de arreglos de continuidades técnico-burocráticas que es fundamental. El secreto del crecimiento económico en los países del sudeste asiático fue altos cargos y técnicos trabajando estrechamente con los sectores privados para solucionar paso a paso los problemas de la transformación política, competitividad en el compromiso, continuidad en la gestión. Ahora, antes de no regresar donde Henry, Kronfle, la ley de tierra y la ley de agua, en esa estrategia de preparación, ¿va a ser una lucecita amarilla? Me parece que las leyes de tierra y agua deben ser leyes que impulsen el aumento de la productividad y no generen temores y miedos. Es decir, premien a aquellos productores que están haciendo bien las cosas, que están invirtiendo, que están generando empleo, que están cuidando el ambiente, que están haciendo las cosas responsablemente. Y por otro lado, debe haber desestímulos a aquellos sectores, que llamémosle tradicionales, que no invierten, para que vendan sus tierras. Y debe haber mecanismos en esas leyes que faciliten la adquisición de tierras. Como dice el dicho popular, a mojar el poncho. Así es. Voy donde Henry Kronfle. No le voy a preguntar si usted ya mojó el poncho, porque veo que está muy emocionada en esta hemorragia de emociones por la gira presidencial. Pero Manuel ha sido crítico con el tema del Código de la Producción, no tanto en cuanto a su contenido, sino en tanto a cuanto a lo que ha servido, pocos resultados, dice Manuel Chiriboga, en términos de esta preparación que también tenemos que trabajar en dos frentes. Uno la negociación, otro la preparación, Henry Kronfle. A ver. Sí, y tenemos que esto aclararlo de manera concreta para que lo entiendan todos los que nos están viendo. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión es una herramienta poderosísima. Tal cual como está. Tal cual como está como herramienta. Pero usted no usa la herramienta, no sirve de nada. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, la herramienta es poderosa. ¿Por qué no funciona la herramienta? Porque la herramienta necesita de parámetros. Es un Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. ¿Qué necesita la herramienta? Política de comercio exterior, apertura de mercados, lo vamos a tener con la Unión Europea. ¿Qué necesita la herramienta? Estabilidad tributaria. Por supuesto, los incentivos tributarios a la inversión, eso también necesita la herramienta. ¿Qué necesita la herramienta? Seguridad jurídica, convenio o contrato de inversiones entre una empresa y el Estado para tener la previsibilidad en la inversión y el retorno en la inversión para que esa inversión se haga. Entonces, esos tres pasos usted lo necesita. Y por supuesto necesita lo que se denomina pues el clima de negocios, que eso se da a través de la confianza, y que creo que es un momento muy importante, porque existe confianza en este momento, después de que llegamos el viaje, entre el sector público y el sector privado, porque nos hemos sentado en la mesa a hablar de temas muy profundos durante una semana que hemos estado juntos compartiendo, digamos, las mismas experiencias. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, este Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones necesita, inclusive me atrevería a decir, una pequeña estructuración desde las instituciones públicas, como lo dijo Manuel, para poder, por ejemplo, que opere bien de manera técnica, eficiente, el Consejo de la Producción, por ejemplo. Finalmente, el ministro coordinador de la producción es el que firma los contratos de inversión, pero están parados en el Consejo de la Producción, el Consejo Sectorial de la Producción. Entonces se necesitan una cabeza que realmente explique esto con claridad, que tenga el panorama claro, y no que se decida algo y después viene la intervención tributarista, o viene la intervención ideológica, o viene cualquier otra intervención que obstaculice este proceso. Garantizar la institucionalidad de la producción. Y para eso a lo mejor se requiere inclusive repensar un poco la actividad de los ministerios ejecutores, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria, en la ejecución de estos proyectos. Entonces, perdóname, el mismo viceministerio de Comercio Exterior, que está atrás de la Cancillería, que debería ser un ente altamente técnico y fuera del marco político e ideológico. Entonces, este tipo de cosas, estas reestructuraciones, yo creo que le van a hacer mucho bien al país para poder aterrizar en la práctica desde el sector público la ejecución de esta política del cambio de la matriz. Gracias, Felipe Rivadeneira. Cuando se habla de estos tratados de comercio,
Por lo general, las personas tienden a decir, están hablando los empresarios, pero aquí detrás de los empresarios, o como consecuencia de la inversión de esa persona natural o jurídica que la realiza, se está generando, primero que es inversión de riesgo, por tanto ese empresario puede estar sujeto a ganar o a perder ese dinero, esa parte de su patrimonio, pero lo está haciendo para producir algo, y esa producción, ese producir algo requiere de mano de obra, requiere de empleo. ¿Cuál es el impacto que va a tener este tratado con la Unión Europea en el empleo directo? Bueno, yo creo que es muy importante lo que usted menciona, ¿no? En el sentido de que la cadena de que está atrás de las exportaciones llega directamente hasta el ciudadano de pie. Es decir, aquí hay pequeños productores, pequeños agricultores, ¿no es cierto?, que van generando y proveen de bienes y servicios a quienes realizan la exportación final. No necesariamente todos podemos exportar, pero aquí estamos hablando de que también el mercado de la Unión Europea, por ejemplo, es un mercado extremadamente interesante donde tienen muchas capacidades las pymes y las MIPYMES para exportar. Del 100% de lo que se exporta a Europa, o más bien dicho, de los actores que exportan a Europa, un 30% corresponde a las pymes y a las MIPYMES. Adicionalmente, del 80% de lo que produce la economía popular y solidaria se exporta a Europa. Y ahí estamos hablando de comunidades que se dedican a producir, ¿no es cierto?, a elaborar, por ejemplo, sombreros de paja toquín. Estamos hablando de 40, 50, 60, 70 familias. Si esos pedidos aumentan, estamos hablando que automáticamente se aumenta el empleo. Además, hay estudios de la OIT que nosotros los tenemos. OIT, Organización Internacional del Trabajo, para que todos entendamos. Sí, para que todos entendamos que quien trabaja para el sector exportador es un 20% beneficiado, o más bien dicho, superior a cualquier otro trabajo en cualquier otra área de la industria ecuatoriana. Entonces estamos hablando que el hecho de generar mayor empleo en el sector exportador e incorporar mayores actores hacia la exportación, ahí es donde está el reto. Y coincido con lo que dice Manuel. Yo creo que actualmente lo que tenemos que hacer es olvidarnos de esta discusión, suscribir ya el acuerdo, proteger la canasta actual de exportaciones y empezar a trabajar con políticas públicas, público-privada, en el cual, como lo está haciendo Colombia actualmente, y que nosotros lo intentamos hacer en el 2008. Nosotros tuvimos un programa de estrategias productivas en el cual se establecían cada uno de los programas, y hay una participación en Colombia público-privada, es decir, un funcionario público y uno privado. Gracias, Felipe. Cierro con Manuel. Manuel, ¿cómo aporta esto a este plan del buen vivir? Me parece que generar los ingresos y la estabilidad económica, generar los ingresos en el sentido de producir, eso genera fiscalidad, eso genera tributos, eso genera flujos económicos que permite sobre todo generar nuevas oportunidades de empleo a la población. Esto me parece que es lo fundamental. Si buen vivir es fundamentalmente mejorar la calidad de vida, la mejor relación con el ambiente, la mejor relación con las personas, el hecho de tener un ambiente económico sano y fuerte permite justamente esos objetivos. Porque debemos pensar que un acuerdo como este no solamente tiene que ver con 4 o 5 exportadores, como bien decía Felipe, sino con una serie de territorios, de poblaciones vinculadas a eso. Y mientras más gente se incorpora a ese esfuerzo exportador, tanto en la agricultura, en los servicios, en el turismo, en la industria, en la artesanía, yo creo que más prosperidad generará. Gracias, Manuel, gracias, Felipe, gracias, Henry. Se nos ha ido el tiempo por su participación, sus análisis y sus comentarios. Y recuerden, amigos televidentes, para producir se requiere decisión. Y esa decisión pasa de quererlo hacer, pero se requieren recursos que se llaman dinero que hay que invertir a riesgo desde el sector privado y con dinero de los ecuatorianos en el sector público. Ese dinero está orientado a producir más y esa producción se la vende. A mayor venta, mayor facturación, mayor ingreso, mayores utilidades, mayores impuestos. Y con esos impuestos, mayor redistribución de la riqueza. Usted decide si nos conviene el Tratado de Comercio con la Unión Europea. Un fuerte abrazo, esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal y yo los espero el próximo domingo.